Este hombre lo perdió todo y para poder conseguir su venganza debe abrirse paso con su espada. Hoy conversaremos sobre la película Gladiador. Hola, ¿qué tal? Esto es A 1.8, hablamos de cine y toca una película que es legendaria. Un general romano llamado Máximo es el soporte más leal del emperador Marco Aurelio, quien lo ha conducido de victoria en victoria. Sin embargo, Cómodo, el hijo de Marco Aurelio, está celoso del prestigio de Máximo y aún más del amor que siente su padre por él. Cuando Cómodo llega al poder, ordena el arresto del general y su asesinato. Máximo logra escapar de su muerte, pero no logró evitar el asesinato de su familia. Entonces se convierte en gladiador para llevar a cabo su venganza. My name is Maximus Decimus Meridius. Si a usted le gusta el Imperio Romano, esa mitología, ese ambiente, esa historia de la Roma antigua, esta película le va a encantar porque retrata cómo era este imperio en su apogeo. Y hay que hablar de los temas que se entretejen entre esta historia, principalmente por el eje de la visión de la violencia y la masculinidad y cómo van unidas. Así que Ángel, esa película. No, Gladiador cuando salió en su momento, algunos todavía se recuerdan cuando salieron, yo estaba vivo cuando salió esa película y fue un evento fílmico y bastante grande de todas las capacidades, y si tú consigues particularmente un hombre entre 25, 35, 45, 55 años, todos le recuerdan con mucha felicidad, por algunos de los elementos que está diciendo, particularmente la violencia y el aspecto del espectáculo que tiene en sí la película, que es algo que Ridley Scott siempre ha manejado muy bien, esos set pieces que hace tanto al principio de la película, con ese primer elemento de esa batalla antes de que Máximo se volviera esclavo gladiador, y las peleas en el Coliseo, que son de un carácter impresionante en la manera como se está construida. Entonces sí, como una película de espectáculo, es una de las mejores, dentro de ese más o menos, no quiero llamarlo género, pero dentro de ese tipo de ideología de lo que es una película, que es muy hollywoodense, Gladiador se encuentra dentro del mundo de una de las mejores en términos de ese tipo de espectáculo escapista, ¿no? Tiene su propio elemento narrativo y no se siente superficial estos elementos escapistas. Entonces, sí, Gladiador maneja muy bien todos estos elementos. También que hay algo que hacer notar es por Ridley Scott, ¿no? Que él siempre ha manejado estos elementos de acción y violencia de una manera es un cine muy muscular. No, es un cine muy, quizás hasta se pudiera decir masculino. Cuando Ridley Scott hace Napoleón también, con una película que particularmente a mí no me gustó, lo que mejor tenía las películas eran las escenas de pelea. Las escenas de pelea, sí. Las batallas. Eso es lo mejor que tiene. Ridley Scott entiende muy bien eso, ese mundo estético de la pelea, de la violencia dentro de este mundo, a través vamos a poner el lente de un mundo mitológico, histórico, antiguo. Siempre lo ha hecho muy bien, y dentro de representaciones de la antigua Roma, quizás ha habido pocas películas que han tenido, por ejemplo, ese tipo de impacto, particularmente en la condición del Coliseo y tanta inmediatez. Quizás la Ben-Hur, por ejemplo, cuando están en la carrera de caballos, pero sí, todas las escenas del Coliseo son escenas extremadamente bien hechas. Y como dijiste tú anteriormente, cuando hablamos de Russell Crowe, sí es el mejor papel que ha hecho Russell Crowe, pero también nos introduce a varias personas que se van a volver grandes actores, o sea, nos introduce particularmente a Joaquín Phoenix, ¿no? Claro. Que antes de eso él siempre había sido un actor desde niño, pero este fue como el momento donde fue por primera vez notado con peso. Es más, creo que fue nominado al Oscar como actor secundario. Entonces vemos muchos de estos elementos, muy buenos actores involucrados también en la película, como Oliver Reed, que es vamos a poner el que maneja a Máximo ya cuando está en el Coliseo. Ah, claro, el próximo. Oliver Reed, que era un actor legendario, que
que es una historia interesante de Oliver Reed, murió borracho, o sea, él se fue después de Gladiador como a un bar y se puso a tomar con un marinero y le ganó al marinero, pero después se murió. Pero eso es Oliver Reed por otro lado. Pero sí, hasta personas como Richard Harris, que aparece poco en la película, que es Marcos Aurelio, Jimon Hunsu, que no lo habíamos visto antes y después él se volvería muy famoso con Diamantes de Sangre. Entonces sí, al menos en el término de la actuación y del espectáculo, sí, todavía hasta el son de hoy se encuentra como una película, más allá de lo escapista, siempre es un espectáculo bastante interesante. Y algo que hay que también hacer notar de más o menos de ese tiempo en el cine americano, estamos en los 90 y al principio de los 2000 comenzamos a entrar con lo que sería el uso del CGI un poquito más avanzado. Antes si uno tenía que recrear Roma, uno tenía que recrear Roma. Pero ahorita, a través del uso del CGI, podemos tener una toma aérea de Roma, ¿verdad? De un mundo que ya no existe, de una manera que primero te ahorra un poquito de dinero, pero también te crea un sentido de lo épico de la situación. Entonces, esa transformación entre efectos prácticos, allá efectos de CGI, el aspecto del espectáculo, que también es reflejado con los mismos gladiadores, y la actuación, todo esto crea un zeitgeist en lo que fue el cine americano en ese momento. Y también comparte mucho con tipos de películas de ese estilo, como vamos a poner como Braveheart de Mel Gibson, no, que son esos, son caracteres, son personajes heroicos y se sacrifican, pero son violentos. Es un tipo de masculinidad en el cine que ya se venía trayendo más o menos de los 80, pero se traslada más o menos a un concepto histórico. Es decir, el héroe de los 80, como Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, uno era un robot y el otro mataba vietnamitas por algún motivo, traslada más o menos ese mismo arquetipo al mundo antiguo. Y entonces esa traducción de una manera u otra a ese héroe ochentoso, más o menos a un tipo de película un poquito más espectacular, más histórica, como quieras llamarlo, trae uno de los mejores elementos quizás de los 80 al mundo moderno. Ahora, que una película que también a mí no me parece que es perfecta por ningún lado, ni creo que, o sea, al final del día es una película que tiene, para mí, problemas narrativos inherentes. Y también a pesar de que sí trae una de las mejores cosas de los 80, también cuando uno la ve ahorita se siente como un cliché. Y eso no significa Sí. porque es que fue la primera, o etcétera, etcétera, no lo fue. Pero esa figura de Máximo, por ejemplo, sí, como que el gran soldado, y que se sacrifica, y la venganza, y bla, 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 etcétera, etcétera, se siente un poquito como un cliché, o sea, perdió lo que quizás le gustó a muchas personas en ese momento. Pero a pesar de todo eso, todavía se mantiene como una buena película de espectáculo. Tiene sus problemas, pero al menos en relación a lo que sería la proyección del espectáculo en el mundo del cine, sí, todavía se siente como un evento importante. Claro, en su momento creo que es normal pensar que fue un éxito, pero Sí, fue. en comparación, viéndola ahora 2024, yo siento que para ser la mejor película de ese año fue algo débil. Muy débil. Y busqué los nominados del Oscar de ese año también y pensé que también Fue un año débil. fue un año débil. Primero porque eran 5 películas nominadas a mejor película solamente, eran Antes muchas que menos fueran las antes, 10. antes de que fueran 10, el estándar de 10 que tenemos ahora. Y estaba Erin Brockovich entre ellas. Estaba. Sí, me quedé. Qué raro, Erin Brockovich. Pero en fin, esta película la pude ver y yo, si la comparo, por ejemplo, con la que ganó el año pasado, que fue, bueno, este año, que fue Oppenheimer, yo diría, bueno, tiene más que decir que Oppenheimer, pero la ejecución de Oppenheimer viene siendo mucho mayor. Pero En bien- este caso, el Gladiador sí nos muestra un arco narrativo completo y coherente. Ujú. Y claro, son los americanos haciendo una película sobre Roma antigua. Hay una separación suficiente para poder decir, mira, eso está bien con el imperio, esto está mal. Y pueden ser más críticos de ese momento. Pero es bueno, es interesante la comparación que me haces con Oppenheimer, porque viene más o menos una misma tradición, que es una Sí, tradición sí, sí. de espectáculo, más allá de...
Porque, sí, como dices tú, o sea, lo que antes hacía muy bien Hollywood era decir historias. Sí, exacto. Eso, Exacto. y la historia está bien articulada. Que no es la mejor historia del mundo, puede ser, pero el decir la historia lo hizo bien. No sé, Pero es viene un esa misma coherente. tradición. Es muy coherente. Es coherente, tiene sentido la película, tiene su arco, su principio, su final, todo está dentro, no es incoherente la película, no es vacilante, Eh, sí tiene, estructuralmente está bien hecha. Ahora, exacto. lo que pasa en el medio, Ah, es porque, complicado. sí, bueno, porque obviamente trabaja mucho con, aunque físicamente, visualmente, sí, obviamente es muy leal a lo que fue la Roma antigua, e históricamente no tiene ni patas ni cabezas, No, ¿no? no, para nada. No es historia, es la historia de acuerdo a Ridley Scott, en Claro. donde aparentemente Marcos Aurelio era alguien chévere, quería regresar al Imperio Romano como A un la tipo de República. república, Pero aunque no lo hizo. eso nunca pasó, no, y nunca lo iba a hacer. Como, aunque sí había un cómodo histórico que sí le gustaba pelear en los gladiadores, lo mató un amante en una bañera, pero este no, este tiene que morir Épicamente, dramáticamente. claro. Entonces sí, esos elementos narrativos, aunque están bien construidos, o sea, todos los personajes tienen su principio, su medio y su final, eh, para mí son elementos como muy pobres y de cliché. No, No, esa figura de que, bueno, hay buenos emperadores, no hay buenos emperadores, hay imperios, que es distinto. Entonces, esta idea del emperador noble contra el emperador maligno de una manera u otra, este sentido de, no, de yo, el soldado, y todos estos elementos también con otras películas romanas, también en este caso en particular carece, por ejemplo, elementos de lucha de clase de una manera u otra, por ejemplo, que el que tenía Espartaco. Espartaco es un esclavo, sí. siempre fue esclavo, y está peleando para terminar con el imperio, no está peleando por venganza, ni etcétera, etcétera. Entonces, obviamente esto es lo único, este tipo de narrativa de venganza, particularmente en esa época, es lo único que podía galvanizar aparentemente a una población masculina para que ver la película. Y hay gente que todavía cita la película y que, yo soy Máximo Décimo Meridio, Sí. padre de un hijo asesinado, y en esta vida en la otra voy a conseguir mi venganza. Sí. Y todos los hombres que tienen entre 35 y 45 años aplauden y se les salen las lágrimas. Sí, todavía ahora tú ves entras a cualquier red social y vas a ver algún video, una edición de ese pedacito de yo soy Máximo de ese medio y la música de fondo más moderna y pues la gente, wow, mira qué película, Sí, no, hombre de verdad. Para el próximo segmento sí voy a decir algo que yo creo que es también algo de lo homoerótico, que la película lo hace sin su propio consentimiento. Eso tiene mucho, pero para hablar de eso hay que hacer una pequeña pausa. Así que quédese con nosotros en la 1.8, hablamos de cine. Y continuamos en la 1.8, hablamos de cine, de la película Gladiador del director Ridley Scott, protagonizada por Russell Crowe. Un dato que no puedo dejar de darles antes de continuar es que sí, la película muestra que en el Coliseo los gladiadores peleaban a muerte por su libertad. Este es un dato que está algo exagerado porque en realidad en la Roma antigua el gladiador no moría, no era un guerrero que peleaba a muerte, no iba a morirse en el Coliseo, era más como un deporte más que otra cosa. Y no se moría un gladiador en cada torneo, eso es algo que ni todos se eran exageró. esclavos. Ni todos eran esclavos tampoco, era como si fuera un deportista moderno, o el equivalente como a la lucha libre, vamos a decir. Sí, a un peleador de la UFC, no sé. Exacto, exactamente, como UFC, algo así, un artes marciales, imagínense. Pero para la película es mucho más dramático y tiene más peso que sea una pelea a muerte. Así que sí. Claro. Es que tiene que hacerlo, no, tiene que hacerlo, y ese claro. elemento de que no, yo que antes era un general, ahorita soy un esclavo, Claro, y lucho contra Roma. Cualquier bla, error bla, me bla. puede costar la vida, claro, Sí, ¿se entiende? sí, cualquier cosa. Entonces, sí que habían esos elementos que sí que habían batallas que eran guerra muerte, claro que los habían, pero también se tiene que entender que eso era como un deporte. Más allá de eso, lo que quería te decir anteriormente ante el segmento, creo que hay un elemento homoerótico que no fue adrede. Porque tú agarras a cualquier hombre, más o menos una particular, que le encanta Gladiador. Yo creo que películas como Gladiador y Corazón Valiente y este tipo de cosas es lo más cercano que puede tener
un hombre que se llama heterosexual como a la pornografía gay sin tener que cuestionar su identidad, ¿verdad? Eso es como a la gente que le gusta 300. Vamos ¿no? a ver, ¿por qué tú dices que esta película, Gladiador, una película macho, masculina, macho alfa, tiene esos elementos que son homoeróticos? Porque todo lo más, lo supramasculino, lo extra machista, siempre han tenido elementos que son o de fetichismo o homoerótico desde el principio de los tiempos. Estamos hablando de dos personas semidesnudas peleando, o sea, no más allá de eso. Entonces, es de la misma manera como la gente cuando le gustó 300 y los entendían como, wow, esto es una película de hombre. Sí, de hombre, pero de hombres aceitosos que está bien, pero Sí. sí es lo más cercano que alguien puede llegar al homoerotismo sin tener que tener autorreflexión del mismo. Tú no tienes que decir, bueno, no, sí, como que me gustaba que estos hombres pelearan, quizás debería, dame pensar un poquito sobre mi vida. No tienen que llegar a ese punto porque lo esconden detrás del machismo. Y es obvio que esto, sí, es algo que siempre ha sido obvio, que estos elementos ultramasculinos siempre han estado constantemente alineados con lo homoerótico, como cualquier chaqueta de cuero, ¿me entiendes? Esos elementos súper forajidos, violentos, musculares particularmente, siempre han tenido algo muy relacionado con el homoerotismo desde el principio de los tiempos. Es más, en la Grecia antigua, la lucha grecorromana era en desnudo. Era de desnudo, sí, sí, sí. Entonces esto es obvio. Y cubierto en aceite. Entonces, en ningún momento, por ejemplo, no hay ningún personaje en la película que es homosexual, porque no puede ser. Entonces, es en algo serio, que porque tiene sus cosas. tiene sus cositas. Principalmente con los senadores, tiene sus cosas. Mira, Sí, pero él además tiene criados hombres en su casa. Sí, pero los senadores los pintan eso como, como afeminado. Sí, sí, cuando, sí. no sé, creo que los que se bañan juntos todo el tiempo y están peleando juntos, creo que eso debería tener más algo de ese aspecto. Pero sí, pero te quieren... no llega al punto de que es gay baiting, que es un término que dice, bueno, quizás son o quizás no son. Pero sí trabaja con una psicología que quizás no fue adrede. Que sí trabaja la ultramasculinidad sin tener uno la suficiente capacidad de reflexión sobre este mundo. Entonces, sí, es algo que a mí me parece chistoso cuando la veo otra vez, porque la gente que le gusta, la gente que la defiende mucho suelen ser machos vernáculos, así, no, es que yo soy Máximo. Y yo, ok. Pero sí, Bueno. tiene, como dijimos anteriormente, esas cosas que tiene buena, que particularmente es el espectáculo. La primera pelea que tiene Máximo, o sea, todos estos elementos de pelea son interesantes, pero también ese tercer acto es como muy débil, ¿no? O sea, la idea de que cómo se va a poner a pelear con Máximo, pero lo quiere matar, entonces lo apuñala antes, pero al final Máximo le gana, entonces eso es un acto muy débil para resolverlo, para llegar al punto de la venganza. A mí me parece que es un acto débil porque se traiciona a sí mismo. Bueno, ¿quieres pelear con él? Bueno, no lo hieras. Bueno, ya lo heriste y él te va a matar. Bueno, llama a alguien y mátalo. O sea, ¿me entiendes? Es muy débil. Y trabaja algo más con la idea del honor que cualquier otra cosa. Y si uno entiende cualquier tipo de historicidad con Roma, qué honor ni qué niño muerto. No, eso pega más con la época medieval quizás, pero en Quizá, Roma, en Roma todo la el cuestión de mundo honor no era así. la hermana de Cómodo en la vida real le intentó matar varias veces, la exiliaron a Creta, o sea, la idea de como que el gran honor, etcétera, etcétera, no, eso nunca se ve en la historia romana. Vamos a suponer en donde quizás se vea, sería como una obra como Julio César de Shakespeare, y es mucho más complicada y mucho más dinámica mentalmente y psicológicamente para el personaje como Gaius Brutus, ¿verdad? Aquí no hay esas complicaciones, aquí son personajes que al final del día sí son bien unidimensionales, tienen la profundidad de, no sé, de un charco. Entonces eso es algo que, bueno, que uno puede decir, la excusa es porque, bueno, tenemos que poner en primera plana el espectáculo y después el personaje, quizá. Pero el personaje de Máximo no cambia en ningún momento de la película. Él es honorable al principio, es honorable al medio, es honorable al final. Sí, es plano y funciona porque el final ese es su mensaje. Él se mantiene a sus principios Sí, a pesar de la no. corrupción y la política de Roma que se plantea al principio. Pero al final siento que tiene que ver más en parte con expectativa del momento.
tras ver una serie como Juego de Tronos, que tiene esa fantasía medieval, demuestra lo complicado que era ese mundo medieval, con todo y política y traiciones y juegos mentales. Un personaje como, en este caso, es Máximo, hubiera sufrido el mismo destino que sufrió vamos a decir, su contraparte o su equivalente en Juego de Tronos, que fue Ned Stark, Claro, entonces, muerto al principio, porque el honor no te asegura nada. Supongo que también tiene algo que ver con la intención de la película. Sí. La película no quería de ninguna manera ver el tipo de idiosincrasias y de contradicciones que existían en el Imperio Romano. Es una historia de venganza, situada en el Imperio Romano. De fondo, claro. Pero no va más allá, o sea, pudiera haber sido el Imperio Romano, pudiera haber sido los piratas, pudiera haber sido cualquier cosa. Puede haber sido Star Wars. Puede haber sido Star Wars, puede haber igual. sido cualquier cosa. Entonces ese creo que es parte del problema, que trabaja con una mitología que es agradable, como cuando la gente trabaja con mitología de samurái. Claro. ¿Me entiendes? De ese tipo de estilo, sin ninguna manera llegar a un tipo de profundidad. Lo único es que utiliza el aparataje visual de la mitología romana, de la historicidad romana, sin decir nada sobre Roma en sí. Habla más del personaje, un personaje que bien unidimensional, igual que todos los personajes en la película, a través del espectáculo. Y hay que reconocerle, sí es un muy buen espectáculo, sí te distrae de eso, pero te distrae la primera vez, quizás la segunda. Para la tercera vez que la ves, tú dices, no, sí, ya te entendí, Sí. mucho honor y mucha cosa. Es lamentable porque es una película que dura casi 3 horas y dura muy poco tiempo en desarrollar sus personajes. Algo que me parece no desarrolla ridículo. Que está bien. Una película tan larga, claro. Sí, una película larga que se enfoca en eso, sí, en el espectáculo en sí. Y eso es algo que, a pesar de que es 3 horas, no se siente tan larga porque cada 15 minutos le están cortando la cabeza a alguien. Sí. Que yo estoy todo a favor de la violencia. Quítenle la cabeza a todo el mundo. Pero hubiera sido más agradable si la película hubiera tenido un poquito más de profundidad. Y eso es algo que también eso es muy de película de los 90 y de los 2000. Ese tipo de personaje, ese tipo de película, ese tipo de carácter épico. O sea, puede ser esto o Titanic, más o menos. O sea, es ese tipo de que un tipo de superficialidad en vez de adentrarnos en un elemento emocional o psicológico. Esa superficie está muy bien hecha y hay que dárselo. Es una caja muy bonita. Y es una caja muy bonita y es una caja muy bien hecha, porque como dijimos anteriormente, está estructuralmente está muy bien la película. En los arcos de los personajes, etcétera, etcétera. Pero es una película que carece de todo tipo de profundidad. Y eso es uno de los problemas. Y eso es algo que a mí también me impresiona en el hecho de que vaya a haber una secuela. ¿Por qué una secuela? O sea, ¿cuál es la necesidad de una secuela? Dinero. No, la necesidad Es que esa es creatividad, de Hollywood. Van a agarrar más o menos la misma estructura de la primera película, la van a repetir en la segunda con mejores efectos. Y yo confío, no, porque no la he podido ver, yo confío que Ridley Scott va a hacer muy buenos set pieces y muy buenas escenas de pelea, pero la película no va a tener ni patas ni cabeza. Entonces eso está bien. Bueno, si ven el tráiler, pueden ver que incluyeron en el Coliseo una escena con rinocerontes y una que cuando inundan el Coliseo, que eso sí pasó, sí lo llenaban de agua, pero también, según la película, le pusieron también tiburones al agua en el Coliseo. Porque claro que sí. Está bien, vamos a decir que sí. Yo no estoy seguro si los romanos sabían lo que era un tiburón, pero allá ellos. Por eso, entonces sí, yo estoy seguro que esta secuela, que no sé si obviamente, lo único que lo hace necesaria es la necesidad que querían hacerla, más nada, pero narrativamente ni siquiera tiene mucho sentido, porque aparentemente es el sobrino de Cómodo, ¿verdad? Que al final de la primera película él es un niño y ahorita es un gladiador, porque no sé. Porque huyó del imperio, porque luego de la muerte del emperador llegaron unos tiranos y conquistaron el imperio. Unos tiranos llegaron a un imperio, no puede ser. Eso dice la sinopsis, y él se exilió y se fue y fue esclavizado en el extranjero, luego volvió. El mismo arco que sufrió Máximo al principio. Exactamente lo mismo, entonces sí, es tratar de replicar, supongo yo, replicar un poquito de la magia de la primera con la segunda, y otra vez, yo no dudo que vaya a estar bien, que no vaya a estar bien hecha. Claro que va a estar bien hecha. Ridley Scott, a pesar de sus fallas, tiene muy buen ojo, o sea, tiene muy buen sentido, particularmente del movimiento y de la acción. Ese tipo de cine muscular. Pero Ridley Scott no ha hecho nada más o menos de carácter pensativo
o de reflexión desde Blade Runner, y eso fue en 1982, ¿no? Bueno. Entonces, sí, se traiciona un poco la capacidad de la audiencia para más o menos involucrarse más con la película a través solo del espectáculo, porque al final queda en un tipo de superficialidad. No, pero espectáculo es lo que mucha gente quiere. Al final, siempre Claro. que nos dice que nosotros somos los romanos, que también estamos viendo un espectáculo de gente matándose. Sí, bueno, Y que quizás se puede ir bien en taquilla. Bien. No, es que yo creo que le va a salir bien. O sea, en taquilla creo que le va a ir bien. Tiene buenos actores, Paul Mescal, Denzel Washington, También, este hombre, Pedro Pascal. Y yo no dudo que todos estos son buenos actores. Y yo nuevamente reitero, Ridley Scott tiene muy buen ojo para la muscularidad en el cine. Ahora, más allá de eso, dudo mucho que llegue a un punto más profundo. Entonces, sí, es una película de contradicciones en el sentido que sí, es un espectáculo que sí es increíble. No hay que de negarle que Gladiador tiene una característica del uso de la violencia, etcétera, etcétera, que es increíble y al mismo tiempo trabaja mucho en la superficialidad. Y eso quizás también es un producto de sus tiempos. Muchas películas en Hollywood, particularmente en finales de los 90, principios de los 2000, quizás gracias a eso, películas como Corazón Valiente, como Titanic, se concentraron más en la superficie, en emotismos baratos, en condiciones como de ideologías masculinas que son fácilmente digeribles, el honor, la lucha, el soldado, La etcétera, venganza. etcétera. La venganza sin tener algún tipo de autorreflexión, porque no lo tiene. Entonces, sí, honor muy bonito, el imperio, eso es como la gente hoy en día que dice, no, yo me estaba leyendo las meditaciones, cállese, por favor. Ese también es algo un poquito del fetiche que tiene uno con leonizar o mitologizar estos grandes imperios, que creo que es un problema, porque imperio es imperio, imperio es malo, o sea, más allá, una mejor película no sería sobre Roma, sería Espartaco, por ejemplo, que es una película de un esclavo. Esto es una película que todavía trata de tener su pastel y comérselo también. Sí, se concentra en un general que estaba acomodado y con la familia real. Se queda ahí, no baja tanto. No, Se queda no. solamente con el grupito de esclavos que están con Máximo y ellos básicamente, son muy compinches. Sí, son sus Vamos compinches. a luchar por nuestra libertad. Peor, Y son todos sus ganamos. soldados. Él Sí, también, sigue siendo exacto. general de una manera u otra. Entonces sí, tiene elementos que obviamente son atractivos para un tipo de psicología masculina, pero sin ningún tipo de autorreflexión. Y eso hace que la película sea peor. Y eso, como dije anteriormente, no le quita la gran capacidad de espectáculo que tiene. Y si te quieres divertir, si quieres ver a alguien, qué sé yo, gritándole la cabeza a alguien en un coliseo, está bien. Está bien, como aspecto de espectáculo está muy bien hecha, está muy bien construida. Algo que, por ejemplo, las películas de Marvel, para ponerlo un ejemplo, nunca pudieron manejar bien, tienen un problema siempre estructural y visual. Ridley Scott no tiene ese mismo problema, entonces al menos en ese elemento estético y estructural en términos de la narrativa se mantiene muy bien. Y sin embargo carece de muchas de las cosas que ahorita nosotros entendemos como mejores caracteres del mismo cine. El desarrollo, la reflexión, la ambigüedad, carece de todos estos elementos. Pero bueno, es una película que se encuentra en conflicto consigo mismo. Así es, pero ya no tenemos más tiempo por hoy. Así que Ángel, gracias por venir y por acompañarme y hablar de la película Gladiador de Ridley Scott. Así que señores, eso fue todo por hoy. Aquí en A1.8 hablamos de cine.